el tema de sostenibilidad es muy relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos viendo todos los temas relevantes que están pasando en el ámbito ambiental y social, ¿no? Que son dos de los tres pilares relevantes en el concepto de sostenibilidad. Específicamente en KPMG tenemos una práctica dedicada al respecto que se ha desarrollado en los últimos 12 años, y en este concepto es importante tener en mente varios elementos. La primera es, hoy en día no es viable pensar que una compañía puede ser sostenible a través del tiempo si descuida la parte social y ambiental y únicamente se enfoca a la parte económica, ¿no? Específicamente los mercados de capitales, los inversionistas calificados están poniendo muchísimo foco en atender y en invertir en compañías que se están ocupando por temas sostenibles, ¿no? Por ejemplo, el tema de bonos verdes ha ganado muchísimo terreno en cómo las compañías pueden utilizar cuando requieren, en este caso efectivo, tener un evento de capital, y cómo este dinero puede ser invertido en proyectos sostenibles. Entonces, como lo comenté, estos tres pilares, la parte económica, la parte ambiental y la parte social, son críticas para las industrias y para las compañías, dependiendo del giro del negocio en el que estén operando, porque dependiendo su negocio va a haber temas críticos en la parte social, en la parte ambiental y sin duda la parte económica, que es el pilar fundamental para que le permita a una compañía ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros contamos con un grupo de expertos, obviamente en temas técnicos y en temas regulatorios. En este caso, nosotros apoyamos a las organizaciones con las normas ISO. En este caso no son obligatorias, son normas voluntarias que las organizaciones se están apegando. En este caso es relevante destacar que las organizaciones se alineen a este tipo de prácticas para mejorar e institucionalizar sus prácticas de sostenibilidad. La ISO 14064 es la que te permite hacer una validación del inventario de emisiones. Para este caso nosotros apoyamos a las empresas a desarrollar su inventario de emisiones de acuerdo a la normativa aplicable, ya no solamente por la ISO. Nosotros les apoyamos a definir cuál es la mejor práctica, en este caso también para reducir algunos tipos de emisiones, dependiendo de las fuentes de combustible que ellos tienen. La ISO 14000 es un sistema de gestión ambiental. En este caso nosotros apoyamos a las organizaciones a establecer o a estructurar una forma de mejorar su gestión en temas ambientales, entiéndase consumo de agua, gestión de residuos, consumo de combustibles, consumo de energía. Esos son los aspectos ambientales. Para la ISO 9000 nosotros apoyamos mediante la revisión de políticas, guías, lineamientos, digamos que toda la documentación que existe o debe de existir de acuerdo a la ISO 9000 para el cumplimiento de temas ambientales y sociales. Para la ISO 26000, que es una guía de responsabilidad social, nosotros la apoyamos a las organizaciones para que ellos puedan establecer como un camino o definan un camino de los aspectos, en este caso de prácticas laborales, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y desarrollo de las comunidades, que es principalmente en lo que se enfoca la ISO 26000. Para la A1000, el cual es incorporar un sistema de gestión de aseguramiento en sostenibilidad, ayudamos a las organizaciones a definir cuáles deberían ser la información que tienen que estar presentando en el caso de que tengan que hacer un aseguramiento o una verificación, también como comúnmente se le denomina, sobre aspectos ambientales, sociales y económicos. Este tipo de verificaciones están basadas en los indicadores de GRI, que es el Global Reporting Initiative, el cual es una buena guía sobre cuáles pudieran ser las prácticas que tendrían que estar revelando las organizaciones en temas de sostenibilidad sobre los tres pilares ambientales, económicos y sociales. Y les ayudamos también para el desarrollo de los profesionales, obviamente, que tienen a veces en las empresas, ¿no? No solamente quedamos a un tema puramente operativo, sino que la capacidad que debe de tener el profesional pues también tiene que ser distinta, tiene que tener un criterio económico y que entienda toda la operación y hablar hacia un tema pues ya mucho más operativo, ¿no? De cómo es el proceso de captura
de residuos, cómo hacen toda la gestión de temas de voluntariado. Realmente es una persona que tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Que es parte también del trabajo que hacemos. El tema de lo que llamamos el change management, o sea, el cómo se puede hacer un cambio acerca de la administración cuando están adoptando nuevas políticas o metodologías. Específicamente al respecto tenemos una práctica que tiene ahora sí toda la experiencia, ayudando a compañías a implementar no únicamente metodologías nuevas, sino adoptando conceptos que son relevantes para su negocio e industria. Entonces, básicamente incorporamos, como bien lo mencionó Fernando, este tema de sostenibilidad no únicamente es específico de nuestra área, sino participa en otras áreas relevantes de la firma, específicamente el tema de estrategia. ¿Por qué? Porque las compañías, no únicamente la estrategia desde el punto de vista de crecimiento económico de corto, mediano y largo plazo, sino también el cómo van a ser atendidos estos temas de sostenibilidad que van a posicionar a la compañía y van a fortalecer sus tres pilares que ya comenté al inicio, el económico, el social y el ambiental. Y en esta parte de igual manera traemos especialistas que nos ayudan a hacer toda la gestión del cambio, ¿no? El cómo traer los grupos de interés que tiene la compañía y que van a ser importantes y que es la médula espinal para efectos de que la implementación de estas políticas alrededor de los temas sustentables permitan a la compañía lograr las metas específicas que se están poniendo en cada uno de estos temas. Inicialmente empezamos por el tema del cálculo de huella de carbono. Nosotros les ayudamos a las organizaciones a definir cuáles son los límites operacionales de acuerdo a la regulación nacional, ¿no? En este caso es lo que tienen que estar reportando ante el Registro Nacional de Emisiones. Para hacer esto, pues tenemos que definir qué tipo de empresas son, cómo están conformados operativamente y cuál es la participación que en ocasiones la empresa puede tener sobre otro tipo de compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información se tiene que hablar con los informes financieros. Entonces es importante que la persona a veces que no es tan financiera y es más hacia la operación la que realiza este tipo de cálculos, pues tenga el conocimiento del límite operativo. Posteriormente hacemos una identificación del tipo de emisiones o la fuente de emisión que puede tener la empresa. En este caso puede ser a través de consumo de diésel, consumo de gasolina, consumo de energía eléctrica, otro tipo de emisiones que están generando, por ejemplo, los refrigerantes. Definir cuál es lo que está pidiéndote por regulación y cuál es lo que te está pidiendo a veces otras normas voluntarias en las que las empresas están participando. Después de eso empezamos a utilizar los factores, hacemos una investigación de cuáles son los factores de emisión por cada una de sus fuentes y hacemos el cálculo complementario. Los factores de emisión usualmente pueden estar dados a nivel local o a nivel internacional. Entonces tendríamos que identificar y validar con las organizaciones cuál es el factor que más les acomoda de acuerdo a lo que tienen que presentar. Posteriormente hacemos el cálculo, nosotros validamos el cálculo con un tema a nivel operativo para que la gente entienda qué fue lo que se presentó, cuáles fueron todas las fuentes e identificamos cuáles pudieran ser las oportunidades de reducción de emisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, bueno, ahorita no está todavía normado la reducción que deben de tener, pero las empresas tienen que comenzar a identificar hacia qué aspectos tienen que empezar a reducir. Por ejemplo, oye, si los consumos de diésel son muy pocos, oye, buscar otro tipo de fuentes para reducir las emisiones por diésel. O, oye, mi consumo de energía eléctrica es muy alto, ¿cómo podemos nosotros cambiar el tipo de energía hacia energías renovables, ¿no? También eso permite un poco a que se amplíe el mercado de las energías renovables. Ese es parte de los aspectos que vemos. En el tema de cadena de valor, nosotros primero tenemos que entender cuál es el modelo de negocio, cuál es el impacto que tiene esta cadena de valor, cuántos proveedores son los que existen, cuál es el nivel de madurez de los proveedores y qué tipo de políticas o procedimientos tienen con ellos. Sobre todo para entender que estos proveedores puedan alinearse a las necesidades, en este caso de la empresa que los está solicitando, en cuanto a políticas, prácticas, lineamientos y que exista también un buen nivel de comunicación.
Posteriormente, lo que buscamos es de que tener un acercamiento con las empresas que son mucho más relacionadas, en este caso que puedan tener una influencia sobre los demás proveedores para obviamente motivar y que todos se vayan alineando. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer una revisión sobre temas de sostenibilidad a terceros que no forzosamente están con la empresa, empieza a haber un tipo de resistencia y quieren saber por qué y si esto los va a castigar el no cumplir estos temas. Entonces es muy importante generar este vínculo entre las empresas, los proveedores y quienes pudieran ser los influenciadores para que las demás organizaciones también se empiecen a alinear. Después de esto se hacen ciertas sesiones, que es lo ideal, sesiones en las cuales puede haber como un intercambio de ideas. Oye, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Y qué es lo que los proveedores están realizando o tienen proyectos. ¿Por qué? Porque si no existe este intercambio, puede haber todavía más resistencia. Posteriormente hacemos una identificación de cuáles son los temas prioritarios, los que más se repiten, los que son las preocupaciones principales de cada uno de los proveedores. Hacemos un listado de estos temas. Los clasificamos por prioridad, cuáles son los que se repiten más, cuáles son los que se pueden resolver en un corto, mediano o largo plazo, y sobre esto generamos planes de acción para que exista un relacionamiento entre la empresa principal y sus proveedores, ¿no? Y esperamos que sobre esto camine. También podemos darle seguimiento a hacer un tema de monitoreo, oye, quiénes están cumpliendo o quiénes están falta de información, e incluso pues, trabajar con los mismos proveedores para hacerles el desarrollo de ciertas líneas, procedimientos, incluso monitoreo interno, ¿no? Ya eso se vuelve toda una cadena mucho más completa. En esta parte del medio ambiente creo que tenemos que dar un paso hacia atrás, porque parte del tema de gobierno corporativo, o sea, la compañía cómo está estructurada hacia adentro para efectos de institucionalizar no únicamente el máximo órgano de gobierno y los comités soportes, sino también en esta identificación de temas materiales en la industria y negocio de la compañía y que estén específicamente ligados al pilar ambiental, ¿no? Como sabemos, hay industrias que tienen una afectación relevante al medio ambiente y el tema lo tenemos que analizar desde dos perspectivas. Primeramente, identificar cómo pudiera estarse generando un impacto negativo hacia el medio ambiente y la compañía cómo está mitigando esos riesgos asociados. Y la parte relevante es no únicamente identificar los riesgos, sino las acciones que está haciendo para mitigar todos estos temas críticos para su industria, por ejemplo, el tema de emisión de huella de carbono por utilización de energía o el tema hídrico en caso de que la compañía sea muy intensa en este concepto. Y una vez de que la compañía los identifica, lo está mitigando, el que los revele apropiadamente a sus grupos de interés. ¿Por qué? Porque hoy en día los consumidores son más sofisticados, los inversionistas son más sofisticados y están volteando a ver cómo las compañías están atendiendo esos temas de sostenibilidad en sus tres pilares, porque esa parte relevante no únicamente es que lo hagan, sino también que lo publiquen para efectos de hacer un benchmark de cómo está la compañía con relación a otras compañías de la industria. Totalmente. De hecho, el tema económico es uno de los pilares. Si una compañía no es, ahora sí que capaz de generar flujos de efectivo que le permanezcan la continuidad para el crecimiento orgánico o inorgánico, en este caso que esté buscando mediante adquisición de compañías, simplemente no va a subsistir. Entonces, la parte crítica es el pilar económico y una vez de que tiene el pilar económico, tienen que voltear a ver los dos pilares adicionales, que es el ambiental y el social. Una compañía que únicamente se enfoca en el pilar económico va a descuidar el social y el ambiental, el cual tiene una repercusión importante no únicamente hacia su negocio, sino también hacia el grupo de los stakeholders o partes interesadas y de igual manera los consumidores.